Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal, queridos amigos. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta preciosa planta que es una Aptenia cordifolia, y verdaderamente la manera es muy fácil de hacerlo. Fíjense que esta es una planta variegada porque hay una que es solo de color verde. Entonces la manera es bastante sencilla y les voy a mostrar. Lo que haríamos sería cortar, por ejemplo, aquí. Cortaríamos esta parte de aquí con una tijera. De hecho, se puede hacer con la mano porque es una planta muy frágil. Entonces cortaríamos esta parte de aquí. Esto no, o aquí, pero lo que sucede con esta es de que como es una planta tipo colgante, entonces no quiero cortar ahí para no quitarle la forma que está teniendo. O podríamos cortar aquí también, podríamos cortar en la parte de abajo. Aquí hay, o sea, tenemos de dónde poder cortar, así como aquí, esta parte de aquí. Entonces ahorita les voy a mostrar cuál es el siguiente paso. Fíjese que este ejemplar que tengo aquí es un esqueje de la planta madre, la que les acabo de mostrar, y utilicé el mismo procedimiento. Esta hace más o menos como unos 15 días que empezó a estirarse, que obviamente ya se pegó. Entonces ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Aquí tengo este. Fíjense que este, se dan cuenta, esqueje de tallo. Tiene tal vez unos 15 días en que lo tenía en un recipiente con un poquito de agua. Y ya, las raíces ya están. Es que es increíblemente, la planta es bastante fácil de hacerlo y lo más interesante de todo esto es que es una planta muy hermosa. Entonces nos ayuda a poder reproducirla. Entonces lo que vamos a hacer, yo tengo esta macetita aquí. Aquí con mucho cuidado vamos a acomodar las raíces. Y aquí está. Solo voy a agregar un poquito más de sustrato. Esta ya se puede regar porque ya tiene raíz, entonces no va a haber ningún problema. Y así quedaría. Fíjese que esta se puede reproducir, como vemos, esqueje de tallo por hoja o por semillas. Pero con respecto al esqueje de tallo, creo que es lo más fácil que se puede hacer. Entonces aquí tenemos a esta otra, que fue el mismo procedimiento. Ya cuando estaba un poquito más grande, pues ya la trasladé a esta maceta y así tendré que ver conforme esta vaya creciendo. Tendré que trasladarla a otra maceta. Entonces es bastante fácil. Ahorita lo que voy a hacer es regarla. La dejo en mi invernadero, posiblemente una semana, un poco más. Y después la voy a trasladar no a sol directo, pero sí a mucha iluminación. Posiblemente ¿cómo se llama? La luz del sol de la mañana. Entonces con eso ya tendríamos, o sea,
nos llevaría a este resultado. Y ahorita con esta pues espero a ver en qué momento me va a dar flor. Y ya estaríamos. Entonces gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego amigos.